Hola. Ay, quiero hablarles de un tema y de un nudo que lo encuentro hasta divertido, porque cada vez empieza a aumentar más. Si vieron en días anteriores o va a venir después, no sé el orden en que los van a lanzar estos videos, pero hay un video que se llama Me estoy empezando a desesperar. Y este se llama Esto me está empezando a gustar. Y puede parecer súper loco, pero saben que ha aumentado mucho la gente que me cuenta que le costó mucho adaptarse a esto, que se resistió mucho en el proceso, que se sentía encerrada al principio, que sentía miedo, angustia, y que en la medida que fueron pasando los días, como cualquier ser humano, se empezó a adaptar a esto, a descubrir el placer de estar en casa, de poder estar cerca de sus hijos e hijas, de compartir las labores, sea hombre o mujer, da lo mismo, porque esto es indistinto si es hombre o mujer, porque me lo han contado ambos. Gente que me dice, no tengo ganas de volver a trabajar. Me encantaría pensar en algún trabajo que sea desde casa. A lo mejor voy a sacar a mis hijos del colegio y voy a partir con el homeschool. He descubierto que me encanta lavar platos. Un hombre me decía, por Dios, qué difícil mantener una casa limpia. Pero me encanta el desafío de limpiarla cada ciertos días. Descubrí que es exquisito no tener que levantarse así fijo todos los días, sino que el cuerpo despierte temprano, pero por mutuo propio. Y así podría estar mucho rato diciéndole frases de la gente que me hicieron pensar en, wow, ¿será que nos va a dar susto salir de aquí? ¿Será que hay gente que no quiere que esto termine? Porque lo natural es pensar es que todos estamos rogando para que esto pase, ¿o no? Y sin embargo, cada vez yo tengo más gente que me escribe y que me dice, es casi horroroso, pero estoy empezando a disfrutar de esto. Empecé a descubrirme, me di cuenta que tengo un tema no resuelto con mi mamá y lo voy a trabajar cuando la pueda ver. Me di cuenta que tengo un tema de pareja y por primera vez, Pilar, me pude sentar a tomarme una copa de vino con él y hablar de lo que nos pasa. Me di cuenta que tengo hijos maravillosos, que cuando nos sentamos, como tú dijiste, me dijo el otro día, ayer fue eso, una mujer, cuando nos sentamos como tú dijiste, todos muy serios, a hablar de cómo íbamos a repartir las responsabilidades de la casa, quién iba a hacer camas, quién lavaba loza, quién lavaba ropa, quién hacía aseo, quién pasaba aspiradora, y que eso fuera rotando a lo largo de la semana para que todos hiciéramos de todo. Me empecé a dar cuenta que mis hijos participan perfecto de esa redistribución y que colaboran fantástico y que no sienten que están ayudando, sino que están cuidando su casa. Un adolescente me escribe y me dice, estoy feliz con esto. He podido ver tele con mi papá, no lo había hecho nunca en la vida. O una mamá me cuenta que lo más lindo de esta cuarentena fue cuando su hijo adolescente le dice, mamá, esto es bacán, vamos a poder ver una película juntos, eso no lo hemos hecho nunca. Esto va a pasar y espero que podamos volver, ustedes y yo, a tener los trabajos que teníamos. El tema es que parece que tenemos que volver distintos. O, ¿por qué no decirlo?
preguntarte si a lo mejor puedes acomodar tu vida a un teletrabajo, a un homeschool o a otras decisiones que de una u otra manera te llevan a decir, sí, este circuito me acomoda. Es loco, a mí me pasó que cuando las primeras veces que escuché esta frase de esto me está empezando a gustar o esto me está empezando a acomodar, yo decía, pero ¿por qué si el 90% de la gente me dice, Pilar, por favor, yo quiero que esto pase lo antes posible? Y cada vez ha habido más gente que me refleja el miedo a salir, el miedo a volver a trabajar. Por supuesto que la gente que refleja que tiene miedo a volver a trabajar es la gente que ha descubierto en cuarentena que no le gusta el trabajo que tiene. Entonces, entendiendo que es un momento económico difícil, sabe que tiene que postergar esa decisión de cambiarse de trabajo, pero que por lo menos aquí en la cabeza y en términos de decisión, tiene súper claro que se tiene que cambiar de lugar, digamos, y que desde el día 1 de que vuelva a trabajar tiene que empezar a buscar otra opción. También esa pareja que se encontró, que se miró a los ojos y se reconocieron, que debe ser una sensación exquisita. Esa pareja tiene miedo de volver a trabajar y que todo vuelva a la inercia o al aburrimiento que tenían antes. Esa pareja que empezó a hacer el amor, que no lo hacían hace meses y que tienen terror, como me decía una pareja ayer, de volver al ritmo de la vida y que todo ese encuentro maravilloso con esa persona se acabe. ¿Y saben lo que me pasa a mí con eso? Que es uno de los temas que pongo en la discusión. Es que confiamos poco en nuestra fuerza de voluntad. Es como que sentimos que todo esto que nos está pasando es por una obligación de otra, de un sistema más grande que nos obligó a esto y bueno, y gracias a eso estamos descubriendo esto otro. Pero cuando ya empieza a jugar en que yo le tengo que poner voluntad para hacer el amor con mi pareja y yo le tengo que poner voluntad para mirar la película con mi hijo y yo le tengo que poner voluntad para seguir en este proceso de introspección y de descubrimiento en la relación que tengo con mi mamá, o yo le tengo que poner voluntad para poder preocuparme de la decoración de mi casa, de que esté todo limpiecito y todo lindo, y que yo le tengo que poner... Hasta ahí llegamos. Porque nosotros siempre le estamos echando la culpa a lo de afuera. Entonces ahora es por lo de afuera, es por el virus, que yo tuve la posibilidad de quedarme en casa y encontrarme con mi mujer, o con mi señora, o con mi marido, o con mi pareja, lo mismo. Es por el coronavirus que asumí que soy gay. Es por el coronavirus que descubrí que el trabajo que tengo no me gusta. Es por el coronavirus que me acabo de dar cuenta que tengo un problema con las harinas. Y ya, supongamos que es cierto. Este bicho nos ayudó a darnos cuenta. El tema es cómo vamos a ejecutar esto para no sentir que debiéramos seguir eternamente en cuarentena, para mantener esas conductas positivas. No puede ser. No puede ser que tengamos que estar encerrados para poder trabajar con nosotros mismos. En algún momento tenemos que hacernos cargo de nuestras historias. Ahora nos estamos dando cuenta, ahora estamos ejecutando un montón de cosas, pero después vamos a tener que practicarlas. Y practicarlas con el trabajo, cambiándonos de trabajo, terminando la relación, manteniendo el encuentro amoroso con esa mujer o ese hombre. Y si a las 7 de la tarde ahora estábamos organizando una copa de vino para conversar, bueno, a lo mejor tendrá que ser a las 10 de la noche. Pero no podemos dejar de hacerlo si sabemos y descubrimos, acabamos de darnos cuenta, que nos hace muy bien conversar. Que tengo que hacerme el tiempo para ver una película con mi hija o con mi hijo. No podemos sentir que gracias a la cuarentena solamente podemos tener estas conductas. Está bien decir, esto me está empezando a gustar. Pero de ahí en adelante, todo lo que descubrimos del por qué esto me está empezando a gustar va a depender del ejercicio de nuestra voluntad y de la capacidad para tomar decisiones con respecto a eso que estamos descubriendo, empezando a hacer
o resolviendo en cuarentena. Hay gente que dejó de fumar en cuarentena, hay gente que se propuso hacer ejercicio y lo está haciendo, me incluyo. Pero después, con la contaminación externa, yo debiera ser capaz de mantener una rutina de ejercicios. No puede ser que se acabe todo cuando esto termine, quiere decir que entonces no aprendimos nada. Me estoy empezando a acostumbrar es la primera parte de un desafío que se llama fuerza de voluntad, para mantener aquello en lo que nos estamos empezando a acostumbrar y lo que seguramente le vamos a agradecer a este aislamiento y poderlo mantener en el tiempo. A conversar en familia. Ustedes son más sabios que yo. Un beso. Hola. Estoy tan fea. Me miro. Nada, estoy como hinchada porque no podía hacer ejercicio, entonces estoy como reteniendo líquido. No estamos en un buen momento físico. A pesar de que estoy bastante bien en términos de energía, pero bueno, son los días que vivimos y que transitamos. Las canas ni les cuento, miren la raíz donde va. Así estamos todos, con una necesidad de fashion emergency ya brutal, pero vamos a salir, porque todo pasa y hay cosas muchísimo más importantes además. Bueno, después de este desahogo, al ver mi imagen en la pantalla, quiero desenredar un nudo con ustedes porque creo que uno de los conceptos que se entrevé en todo este proceso, o que se da, o que se muestra, es el concepto de libertad. Porque como a mí me toca sostener a América Latina en mi pequeñez, ¿no? En distintos países y por distintas redes de ayuda, hay gente que tiene absoluta sensación de encierro. Y eso es independiente, que eso es lo loco, de dónde está. Y por dónde está me refiero a que es independiente de cuántos metros cuadrados es el lugar donde está, si el lugar tiene jardín o no tiene jardín. Hay algo que es lo que yo estoy tratando de reflexionar con ustedes, que es mucho más profundo. En algún momento yo les dije en algún video que en este momento era súper importante el uso de las palabras, ¿no? Entonces hablábamos, ¿se acuerdan de 4 palabras que eran tragedia, oportunidad y amor y miedo? Bueno, parece que es súper determinante la gente que utiliza la palabra encierro y la gente que no la utiliza. La gente que la utiliza, así esté en 800 metros cuadrados, tenga jardín, piscina, buen tiempo y todo, sigue teniendo la sensación de que está encerrada y que le falta aire, aun cuando lo tenga. Entonces yo pensaba el otro día, producto de una conversación con alguien de otro país, que tiene esta sensación de encierro absoluta, de una casa enorme, con un jardín gigante, pero está absolutamente encerrado. Y después en la tarde hablé con una persona chileno que vive en un departamento de 40 metros cuadrados y no tenía la sensación de encierro. Entonces dije, qué raro. Porque cuando yo hablé de la inequidad en la pandemia, ¿se acuerdan que hay otro video de eso? Uno de los argumentos que yo usé fue decir que no era lo mismo vivir el aislamiento en 40 metros cuadrados que en 100 metros, en jardín sin jardín. Bueno, y parece que me equivoqué. O por lo menos parcialmente, porque yo creo que sí influye. Pero creo que es mucho más importante, y ahí es donde voy a empezar a desenredar el nudo con ustedes, el cómo yo defino o dónde yo me siento libre.
¿O qué necesito para sentirme libre? Y me da la sensación, quizás un filósofo podría aportar mucho más a esto, que la sensación de libertad es un proceso súper interno, que no tiene que ver con las condiciones externas. Y como yo soy matea y soy obsesiva, entonces me fui a estudiar, por ejemplo, toda la gente que vivió el Holocausto, estudié temas con el hacinamiento, y claro, es distinto dependiendo la cabeza. Es diferente cuando la gente siente que la libertad es un proceso de adentro y que da lo mismo donde esté ni con quién, porque si esa persona trabajó por estar en paz internamente, pareciera ser que la condición externa no determina el mundo interno. Y ahí aparece, que eso fue súper lindo, porque ahí aparece mi mantra, el que yo les repito y les repito, que es que mi mundo interior define mi mundo exterior. Y me hizo más sentido todavía, porque claro, porque yo, por ejemplo, no me he sentido encerrada. Sí reconozco que como yo quería pasar esto en el sur, me falta tierra a mí. Yo vivo en un departamento. Me falta tierra. Eso sí yo lo siento. Me falta tierra, me falta lluvia, me falta pasto, me falta pisar. Pero no como sensación de encierro, sino como necesidad espiritual, ¿no? De contacto. Encerrada no me he sentido nunca. Siempre me he sentido invitada a salvar vidas. Y entonces se me entra a enredar, y ahí está el nudo que quiero que ustedes desenreden en sus casas. ¿Qué es la libertad entonces al final? Cuando yo escribí La libertad de ser quien soy, yo aclaré súper nítidamente que la libertad no era hacer lo que uno quería, sino que la libertad tenía que ver con la conciencia. Y que yo internamente soy mucho más libre mientras más consciente soy. ¿Consciente de qué? Consciente de lo que como, consciente de lo que hago, consciente de lo que decido, consciente de con quién estoy, consciente del trabajo que tengo y preguntarme permanentemente si eso que tengo, que estoy o con quién es lo que de verdad mi alma necesita, quiere o tiene que cambiar, digamos. Y me vuelve a hacer sentido esa definición de esa investigación. Vuelve a que tenga sentido el que la libertad tiene que ver con la conciencia. Porque si la libertad tiene que ver con la conciencia, entonces importan menos los factores externos. No estoy diciendo que no importen. Estoy diciendo que pueden influir. Pero pareciera ser que la gente con más conciencia interior tiene más índices de libertad, independientemente de donde esté. Y hoy parece ser muy importante ese análisis, porque hoy parece ser importante evaluar desde el mundo interno el externo y no al revés, porque el externo lo estamos viendo como a través de una película, incluso para los que están obligados a trabajar y tienen que salir a la calle muertos de miedo. Incluso para esa gente, igual es una película. Igual es una película ver a la gente con mascarilla, a la gente con guantes, todo el mundo alejado, medio con una sensación rara entre desconfianza, una cosa extrañísima. Entonces, ¿dónde queda el concepto de libertad? Pareciera que la perdimos. Y sin embargo, yo creo que como nunca estamos invitados a ser libres, pero libres en serio, libres de todos los apegos, libres de todos los consumos, libres para preguntarnos, libres para mirarnos, libres para hacer el viaje hacia adentro, libres para decidir qué comemos, libres para decidir si hacemos o no hacemos ejercicio, libres, conscientes.
parece que es lo mismo. Y parece que hoy adquiere más importancia entender eso. Porque hay mucha gente que ahí me dice, Pilar, perdimos la libertad. Y mi sensación es absolutamente al revés. Creo que por fin la estamos recuperando. Y creo que tiene que ver con cambiar la definición de que no es lo que queremos hacer, tiene que ver con tener conciencia. Y desde ahí tomar las decisiones. Me parece tan apasionante el tema, hablaría horas y les contaría horas todos los delirios que he tenido con respecto al tema en estos días. Por eso dije, voy a compartirlo, porque es un buen tema de discutir. Yo me siento muy libre hoy. Y en lo que me siento atrapada o presa, tiene que ver con las cosas que estoy descubriendo internamente, que tengo que resolver. Ahí, en eso, yo siento que pierdo libertad. Porque hay cosas que no tengo superadas. Y esto de estar sola 30 días me ha permitido poder observarlas con zoom, con mucha nitidez. Y ahí, en esos espacios yo siento que pierdo libertad. Pero en el resto, este viaje que estoy haciendo consciente y voluntariamente hacia mi casa interna, quizás es uno de los viajes más libres que he podido hacer. Entonces, les voy a dejar esta reflexión. ¿Qué es la libertad? Para ti, para ti, para ti, para ti. Convérsenlo en familia. Para mí, cada vez es más claro que la libertad no es hacer lo que uno quiere. Y cada vez está siendo más nítido que la libertad implica con ser consciente. Aún de esas heridas que hay que resolver. Eso también nos hace libres. Entonces, piénsenlo. Piénsenlo. Es un interesante nudo. A mí me encantó. Un beso. ¿Cómo están? ¿Ven que voy evolucionando? Tengo un trípode ahora, largo, que hace que pueda hablarles miren, con mayor distancia y para poder grabar estos videos, más todas las otras cosas que hago con esta nueva forma de vivir a través de la tecnología. Bueno, me voy a poner lentes porque si no pierdo la dimensión del tiempo. Ahí sí. No se ve como que se me refleja la luz. Bueno, me los pongo para ir viendo. Quiero desenredar un nudo con ustedes que no me pertenece a mí, el nudo. Y que pasó en un workshop que hice el fin de semana pasado, donde estaban mi papá y mi mamá. Mi papá tiene 78 años, mi mamá 76. Y mi papá 2 cánceres a cuestas, trabajados y superados, una trombosis y un problema neurológico que le impide poder hablar de forma normal. Habla como así. Bueno, y el workshop se llamaba Dolor, Felicidad y Pandemia. Yo daba una charla, como todos los workshops, daba una charla corta de 45 minutos, 1 hora, y después todo el mundo opinaba y preguntaba cosas. Mi papá pide la palabra y dice algo que yo no sabía, que no me había contado, pero que generó en las casi 50 personas que estaban participando de él lágrimas, llanto, emoción, ternura. ¿Y qué es lo que quiero desenredar con ustedes? Mi papá dijo lo siguiente. Dijo, efectivamente, nosotros nos estamos cuidando, estamos encerrados en nuestras casas, porque nos da miedo salir, porque no podemos salir, porque particularmente yo, dice mi papá, soy una población de alto riesgo, por las enfermedades que he tenido, por lo que me ha pasado, pero mi mamá, digamos, o sea, mi vieja, dice él, está igual que yo, encerrados en la casa. Y estamos encerrados porque nos tenemos que cuidar para vivir. Pero sin embargo, esta pandemia nos está quitando vida.
Y nos está quitando vida porque tenemos poco tiempo y porque no puedo ir a tomarme un café con mi señora. No puedo hacer nada que sea disfrutar fuera de la casa. Y eso también es morirse un poco. Y eso también implica de una u otra forma cierto grado de tristeza. Porque incluso ahí cuenta él que lo había conversado con mi mamá, de que efectivamente se les había detenido la vida y ellos sienten que no tienen mucha vida más. Por lo tanto, es un doble juego, ¿no? Y eso es lo que yo quería mostrarles. Porque lo que empezó a pasar en el resto de la gente que participaba en el taller fue que muchas personas empezaron a preguntarse, ¿y a mi papá o a mi mamá le pasará lo mismo? Por eso que lloraban, porque no sabían que muchos adultos mayores se están sintiendo así, que junto con cuidar su vida se les está quitando vida, de poder salir a caminar, de poder... Mi papá hace ejercicio habitualmente, trota, tampoco lo puede hacer, por lo tanto un gran elemento de placer y de salud mental y física para él no lo puede tener. Entonces yo quise compartir esto con ustedes porque me quise preguntar a toda la gente grande, adultos mayores, viejos, como quieran llamarles, ¿les pasará lo mismo? ¿Tendrán la sensación de esta contradicción brutal entre que por un lado se están cuidando de morirse, pero al otro lado les están quitando vida, este virus les está quitando vida, porque no pueden hacer nada que les genere una mínima cuota de placer? Y otra vez aquí también aparece la inequidad, ¿no? La injusticia social, la desigualdad, porque probablemente a mi mamá le depositan su jubilación, pero hay un montón de viejitos y viejitas que tienen que salir a las filas a buscar sus pensiones, tienen que salir a buscar al supermercado las cosas que necesitan, tienen que ir al almacén o incluso más, muchos de ellos tienen que trabajar para poder comer. Y a esos no solo les pasa lo que les pasa a mi papá, sino que además se arriesgan a morirse por tratar de sobrevivir, que es otra contradicción, que entre la pandemia y el hambre prefieren la pandemia. Porque por último, como me decía un viejito por ahí, de esa me puedo salvar, del hambre no. Entonces tengo que salir a vender unos dulces que vendía en la calle cerca de la locomoción colectiva o del transporte público. Entonces yo les cuento esto para que lo chequeen, para que lo pregunten, para que lo conversen, para que estén ahí, para que entendamos que el aislamiento no implica abandono. Lo que implica abandono y implica dolor es el silencio, es la no comunicación, es el no hablar, el no preocuparse, el no llamar, el no estar presentes con alguna estupidez, con algún signo de cariño, con algún delivery si se puede, con una videollamada, con algo que haga que esas personas no tengan la sensación de que están encerradas protegiendo su vida y al mismo tiempo perdiéndola. Porque me parece que eso fue lo que generó la gran emoción de toda la gente cuando mi papá cuenta esto, que para mí, reconozco, fue una sorpresa y que lo único que hice fue aceptar que mi papá tiene toda la razón, que efectivamente le están quitando vida, que efectivamente le están quitando espacios de placer, que efectivamente este virus le quita hasta la posibilidad de hacer el ejercicio que él más ama y que lo mantiene activo, sano, vital, y con mejor pacificación con mi mamá, que no es menor el detalle. Y la verdad es que me parece un lindo tema para conversar. Me parece un lindo tema cuando nos empezamos como a tener una sensación de negación y decir esto ya pasó, entonces ahora sí puedo arriesgarme, moverme. Entonces pareciera que hay algo que me dice que pudiera empezar a hacer una vida normal, y no es así, porque cuando eso empieza a pasar,
por lo menos en lo que ha pasado en Chile estos últimos días, ha aumentado ¡pum!, la cantidad de contagios. Entonces no es verdad. Tienen que seguir guardados, tienen que ser obedientes, tienen que quedarse en sus casas, tienen que recibir nuestro cariño, porque yo creo que mi papá tiene razón. Entonces hay que tratar de convencerlos de que no están solos, y hay que tratar de compensar esa sensación espantosa de una contradicción brutal diaria entre me estoy cuidando y al mismo tiempo estoy viviendo. Me queda poco, por lo menos ellos eso creen. A lo mejor me voy a morir yo antes, que fue lo que yo le dije a mi papá, pero ellos no creen eso. Ellos creen que están ellos en la primera línea de partida, en la plataforma de lanzamiento, como le digo yo a mi papá. Ellos están primero ahí. Entonces, por supuesto que esa sensación de contradicción se les tiene que presentar. Por lo tanto, vale la pena conversar el tema en familia, ¿no? Y vale la pena preguntar, que fue lo que mucha gente que estaba en el taller me decía llorando. ¿Será que mi papá o mi mamá siente igual? ¿Será que también sienten que se mueren un poco todos los días sin poder disfrutar de nada, y al mismo tiempo están cuidando su vida porque tienen la sensación de que no tienen tiempo? ¿Será que les está pasando algo así? Es una contradicción de la gente mayor, y yo creo que tienen razón de sentirla. Los que no tenemos tanta edad todavía, no, yo tengo la sensación de estar ganando tiempo, de que no se me ha quitado nada, todo lo contrario, me ha dado mucho la vida en esta cesantía, en esta nueva forma de trabajar, en esta reinvención, en este contacto con uno. Pero eso, yo tengo 54, no puedo competir con un hombre de 78 que además ha tenido la historia que tiene y que les conté al inicio. Bonito video, ¿no? En honor a mi padre y a mi madre, pero creo que de una u otra forma nos sirve a todos el testimonio, porque nos hace preguntarnos, y todo lo que nos haga preguntarnos, a mí, en mi humilde opinión, nos va a generar sin duda espacios de placer. Me encantó esto de hacer videos paradas. Como que quedan mejores, ¿no? Técnicamente se ven más perfectos. Imagínense si tuviera un estudio atrás todo blanco. Sería casi un estudio de televisión. Un abrazo grande. Conversen con los viejos, con los grandes, con los adultos mayores, con los sabios, con los que debiéramos escuchar, porque son los jefes de la tribu. Un beso. ¿Cómo están? Ay, lo que quiero hablar con ustedes ahora es algo que se me ha repetido mucho en estas semanas, no a mí, yo también lo estoy viviendo, pero me lo han preguntado mucho, y yo creo que no es que antes no pase, yo creo que nos pasa siempre, pero algo pasa con el periodo que estamos viviendo que pareciera que nos estamos dando cuenta de esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que así como empezamos a vivir estos procesos de la pandemia, voy a correr esto un poquito, ahí se ve mejor, y empezamos como a ordenar cosas, a sacar cosas que no vamos a ocupar, a regalar, a limpiar, ¿no? A limpiar. Parece que en el mundo emocional también está pasando eso. ¿Y a qué me refiero con esto? A que este proceso de alguna manera nos ha permitido poder darnos cuenta en quién confiamos, en quién no, para qué confiamos para esa persona y para qué esta otra. De repente aparecieron personas que a lo mejor no eran tan cercanas y sin embargo han sido una gran compañía en este periodo. De repente personas que nosotros sentíamos que estaban súper cerca, no están, o están de una manera especial, distante, rara o extraña. ¿Y por qué digo que esto pasa siempre? Porque pasa siempre.
Es como la figura de cuando se nos pierde el celular, ¿no? Que uno entra como en un miedo así de, wow, se me van a ir, perdí todos los contactos. Y empieza a aparecer la gente que es importante y no sé, a la semana ya tendremos todos los contactos que necesitamos de la vida, porque todos los otros se van, los que no son necesarios, los que fueron transitorios, los que cumplieron una etapa, se van, no están más. Y entonces yo traté de buscarle un nombre a este video que representara lo que tanta gente me ha dicho, porque yo también estoy viviendo ese proceso. Y por eso le llamé a este video Duelos de Vivos. Porque yo he hablado mucho de duelos. Yo he vivido muchos duelos y muchas pérdidas. Pero he hablado poco de los duelos de vivos. Y los duelos de vivos ocurren todos los días. Las decepciones, los desencantos, la sensación genuina y honesta de darse cuenta de que uno quiere más a cierta gente de lo que la gente la quiere a uno. Y eso no tiene nada de malo mientras se asuma con absoluta honestidad. De hecho, a mí me pasa que yo quiero más a ciertas personas que evidentemente de lo que esa gente me quiere a mí. Y me preocupan y trato de estar pendiente dentro de lo que se me permite. Y no me produce dolor, porque me encanta querer. Y a veces también, por supuesto, me pasa al revés, que hay gente que me quiere más a mí de lo que yo quiero a esa gente, y yo intento dar lo que puedo y lo mejor que puedo, digamos, en el espacio. Pero todo este periodo de la pandemia ha permitido ir como visualizando, como dónde ubicar a la gente y en qué espacios. Y tengo la impresión de que los duelos de vivos son súper dolorosos, igual que los duelos de los otros, y requieren del mismo proceso que requieren los otros duelos, porque igual es una pérdida, aunque uno ubique a esa persona en un lugar distinto y la tengas que cambiar de lugar, emocionalmente hablando, ese cambio de lugar, ese cambio de posición no es fácil y muchas veces es muy doloroso. Y uno tiene que empezar a filtrar como una especie de colador los vínculos que son importantes o no, y de cómo uno los puede ir como organizando y decantando dentro de la cabeza, ¿no? Igual hay una etapa, si yo pienso en las etapas de los duelos que las he hablado con ustedes muchas veces, shock, rabia, shock con negación, rabia, tristeza y reconciliación con el duelo o incorporación de la pérdida en términos positivos. Acá también es más o menos lo mismo, pareciera así que los duelos de vivos necesariamente hay que hacerlos como más rápido. Como que uno no se puede demorar tanto tiempo en el proceso. Y cuando uno lo logra ver, cuando uno logra ver que va a tener un duelo de un vivo y que el vivo está ahí y que hay que probablemente seguirse relacionando con esa persona, pero ubicada en otro espacio, no es fácil. No es fácil, duele mucho. Y pasa eso por un periodo como de desencanto también, ¿no? Y ¿saben lo que hay que evitar? Que era lo que hablaba con una persona ayer que está viviendo un duelo de un vivo. El juicio. Porque en el fondo uno tiende a decir, ay, pero esa persona yo esperaba, o yo quería, o yo debería, o me debería, o no debería. Y al final la gente hace lo que puede nomás. Y de esa persona que yo estoy intentando ubicarla emocionalmente en otro lugar, hizo lo que podía. ¿No era lo que yo esperaba? No. Ni de la forma, no, tampoco. Pero hizo lo que podía. Y creo que eso ayuda mucho a transitar en el duelo del vivo. No emitir juicios, no echar la culpa, no responsabilizar absolutamente al de afuera,
uno también es responsable. Poder agradecer, ponerle gratitud a ese vínculo, como haya sido que fue o como se haya dado. Rescatar todo lo aprendido en ese momento, en ese esquema y en esa definición, y reubicarla en otro lugar donde las expectativas estén adecuadas, donde no haya demasiadas expectativas, sobre todo emocionales, y donde de alguna manera mi forma de relacionarme con esa persona sea más sana y sin estar, entre comillas, esperando conductas que no se van a dar, digamos. Pero quizás no, ni siquiera porque esa persona no quiere, sino que porque a lo mejor no puede, porque cambió un ciclo, porque pasó otra etapa, porque uno pasó otra etapa y ya no engancha de la misma forma que enganchaba, porque uno ya quiere otras cosas, porque este proceso me permitió ver cosas que no veía y a lo mejor cosas que yo sí necesitaba y que me doy cuenta que esa persona no me las va a dar. Todas esas cosas me ha dicho la gente estas últimas semanas. Y eso fue lo que me hizo pensar en este concepto, porque creo que este proceso de la pandemia va a generar muchos duelos de vivos, muchos. Porque si estamos haciendo bien el proceso y estamos limpiando el alma y estamos limpiando hacia adentro, quiere decir entonces que también tenemos que limpiar vínculos que nosotros teníamos depositados de una manera y que van a ser depositados de otra, o vínculos que lisa y llanamente tienen que desaparecer también. ¿Por qué no? A lo mejor hay que despedirse de ciertos vínculos para seguir otro camino, porque a lo mejor mi contacto conmigo en este periodo, al preguntarme qué es lo que quiero y dónde está mi paz, probablemente no forme parte de esa persona, de estar en ese grupo. A lo mejor quiero otro tipo de amistades, a lo mejor necesito a mi alrededor otro tipo de gente. No lo sé, pero sea lo que sea que vaya a empezar a pasar en tu corazón, va a implicar dentro del segundo de coraje, a lo mejor soltar vínculos afectivos. Y si no los vas a soltar, a veces porque no se puede, otras veces porque no quieres, lo que sí está claro es que vas a tener que reubicarlos en espacios emocionales diferentes dentro de tu alma. Bajando las expectativas, no esperando de eso, sino que esperando solo de ti, de tu trabajo y de tu trabajo interno. Y desde ahí poder generar el espacio de nuevo hacia una limpieza más profunda. Parece que estamos limpiando todo. Lo de afuera, a mí me falta todavía limpiar cosas de afuera, no he tenido tiempo. Y no quiero por nada del mundo que pase todo este periodo sin haberlo hecho. Necesito darme ese tiempo. Todavía no se puede, pero ya podré. Y también se están produciendo limpiezas de adentro. Algunas dolorosas y otras muy gratificantes. Porque así es la vida, porque tiene de todo. Lo importante es la conciencia y el poder ubicar a cada uno de esos afectos en el espacio que tiene que tener para que no nos haga daño y para que al mismo tiempo podamos dar lo mejor de nosotros sin pedir nada a cambio. Y eso solo se logra cuando el amor propio es sano. Si no, uno siempre da para recibir algo, porque la carencia habla más fuerte que la abundancia a veces. Así que bueno, a revisar si tú en este proceso, que se hace más consciente porque ya ha pasado toda la vida, pero en este proceso que se hace más consciente, revisen en familia o revisen si están viviendo duelos de vivos. Un beso. La causa de los anticipadores de desgracia es que son personas que tienen miedo a ilusionarse. Entonces, para no sufrir con la ilusión, desencantan los sueños de otros y de alguna manera con eso emparejan o nivelan
su propia sensación de terror a la ilusión porque tienen miedo a sufrir. En el fondo, los anticipadores de desgracia tienen pánico a sufrir, entonces sufren antes, se prefieren Ujú. estar, entre comillas, preparados para el mal momento en vez de ilusionarse con algo que pueda ser maravilloso para ellos o para ellas, digamos. Entonces, por Ujú. eso son tan amenazantes la gente que está entusiasmada, apasionada o contenta por algo, porque te muestra como espejo que tú no eres capaz de hacer lo mismo. ¿Cómo manejar la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el tema de la Ujú. paciencia, eh, el tema de la soledad para muchos, eh, Ujú. el miedo en todas sus formas, polares o no polares, el miedo también es una pregunta frecuente. Yo te diría que de ahí uno se deriva gente que está sola, gente que está en familia, que está en pareja, o que se está dando cuenta de cosas, que está empezando a observar determinadas cosas. A nivel mental están pasando muchísimas cosas en el continente hispano, que es mi casa. Yo Ujú. todos los días recibo como a las 2 de la tarde en promedio información de lo que está pasando a nivel mental desde Perú hacia, de todos los países del continente hasta España, digamos. Y están pasando cosas muy interesantes que no creo que por lo menos algunas o para alguna gente no van a tener retorno, digamos, en términos de decisiones o de visiones o de cosas de cómo, de tomas de conciencia de cómo quieren vivir. Gente que se va a separar después de esto, gente que se está reencontrando, parejas que se están reencontrando, Bien. padres que reconocen que no conocían a sus hijos y que por primera vez los están viendo de verdad y sabiendo cómo son y cómo piensan, gente que le encantó el teletrabajo y que quiere seguir trabajando así, gente que Ujú. lo único que quiere es volver a su oficina y no quiere seguir más en teletrabajo, padres y madres que están retirando a sus hijos de los colegios tradicionales porque quieren empezar a hacer homeschool, eh, y así, gente que está tomando decisiones de cambio de ciudad, de vivirse, de ir a vivir a otro lado después de que esto pase, gente que quiere trabajar menos, que ya se dio cuenta que no necesita tantas cosas y que puede vivir con mucho menos de lo que decía que podía o necesitaba vivir, gente que está eliminando ropa, que la está regalando, que está ordenando casas y sacando cosas que pensaba que eran súper útiles y ya no lo son, y así Ujú. sucesivamente. Yo creo que eso es una consecuencia. Creo que el proceso grande que produce este virus es la invitación a mirarse. Creo que el silencio, ya sea que estés trabajando, porque hay gente que no ha podido hacer cuarentena, porque está en primera línea, en un banco, en un supermercado, en un, qué sé yo, los bomberos, la policía, etcétera. Claro. Aún así, hay una invitación a que el ser humano se mire hacia adentro. Y creo que lo que descubra de ese viaje, que es un viaje al silencio, digamos, lo que Ujú. descubra de ese viaje es lo que va a producir o no un cambio. Los cambios, en las sociedades los cambios son como en tres tercios. Ah, ya. Hay un tercio que no necesitaba el coronavirus para cambiar nada porque ya tenía niveles de conciencia altos, ya vibraba en el amor, ya entendió que el consumo no era lo más importante, ya había tomado decisiones en pro de su paz y por lo tanto lo que vino a hacer el coronavirus a esa gente fue decirle, lo están haciendo bien, sigan por ese camino, digamos. Hay un Ujú. tercio que nunca entiende nada, que aunque tenga coronavirus, no coronavirus, nunca va a entender nada, no porque sean tarados, sino que porque tienen niveles de conciencia más bajos, ya sea porque no han tenido las oportunidades o por elección, vibran desde el miedo, que es la forma de vibración más baja del Bien. ser humano. Y hay un tercio, por el cual yo me Ajá. levanto todos los días hace 30 años, que es el tercio que está inquieto hoy día, que es el tercio que está buscando, que ve los lives, que quiere aprender, que quiere conectarse consigo mismo, que se dio cuenta que tiene una oportunidad de crecimiento personal y ese tercio tiene la facultad o la posibilidad de moverse al tercio de mayor conciencia o bajar al tercio de mayor miedo. Yo Ujú. espero que al final de este proceso seamos dos tercios más conscientes y un tercio menos conscientes, Bien, bien. pero eso no se sabe qué va a pasar, digamos. Yo diría que eso es súper relativo y depende de cada día. Esto es una montaña rusa de emociones. Ujú. Hay días que parten muy bien y terminan a las 4 de la tarde porque uno se le acabó la batería, igual que un celular. Hay días que uno tiene energía todo el día, hay días en que uno no se levantaría,
hay días en que uno parte muy mal y termina muy bien, o hay días que uno parte muy bien y termina muy mal. Creo que, por eso yo insisto en que la palabra clave de este proceso es la palabra aceptación. Creo que si yo le meto juicio a todo lo que me está pasando, me voy a llenar de ansiedad y de angustia. Creo que hay que aceptar que esto, para vivir este proceso, se requiere de mucha flexibilidad, se requiere de mucha paciencia, se requiere de una conciencia del día, porque no sabemos cuánto más. La Organización Mundial de la Salud hace 3 días atrás mencionó que el distanciamiento social por lo menos iba a durar hasta el año 2022 y que Sí. había que aumentarlo de 1,5 metros a 2 metros. Por lo tanto, no tenemos idea cómo, Claro. cómo vamos a evolucionar, ni hacia dónde va, ni cómo termina este año, ni qué pasa en junio. En los países nuestros de América del Sur se nos agrega el frío, por lo tanto se nos agregan otros virus a este cuento, como el virus sincicial, la influenza, etcétera, que probablemente, sin duda, van a complicar el panorama, cosa que los países de Centroamérica y Europa van a vivir un relajo porque les entra el verano y el virus no se lleva bien con el calor, pero sí muy bien con el frío. Entonces, creo que es todo incierto, y como es todo incierto, lo mejor es aceptar, tener paciencia, confianza de que esto va a pasar, y que ojalá nos pille y nos encuentre después de esto distintos de cómo entramos, y para poder transitar eso de mejor forma, creo que lo mejor es la gratitud. Creo que es lo que nos ayuda a vibrar más alto todos los días. Yo creo que la energía se devuelve. Yo creo que si uno lanza energía amorosa, recibe energía amorosa. Puede que se demore en volver. No necesariamente es automático ni ocurre en forma instantánea. Sí. Pero yo creo que cuando uno comete errores, esos errores se pagan acá, y cuando uno hace bien cosas, el amor se devuelve, y se devuelve en abundancia. Cuando uno vibra alto y vibra en amor, se encuentra con todos los hermanos del amor, que son la solidaridad, la generosidad, la paciencia, la empatía, y eso evidentemente se devuelve tal como uno lo entregó. Hay que tener confianza, sí, en que esa vuelta energética existe, digamos. Hay que creer en eso para además ponerle fuerza a esa energía, y que no se desvanezca de una u otra forma. La angustia refleja algo siempre. La depresión es un cuadro psicológico, clínico, complicado. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en todo este periodo es la facilidad con la cual la gente se autodiagnostica cosas, digamos. Me escriben y me dicen, estoy con crisis de pánico, estoy con depresión, y yo digo, pero ¿qué tienen? Díganme los síntomas. Pues yo odio los diagnósticos, la verdad, no los soporto. Creo que son absolutamente limitantes, y además hacen que la gente funcione como profecía autocumplida. Por lo tanto, si yo le digo a alguien que tiene depresión, se va a comportar como deprimida, por lo tanto no me sirve, digamos. Y la depresión es un cuadro que lo caracteriza como tal, es la pérdida de energía vital. Es la no energía, es que te desenchufaron. Y no hay energía para poder funcionar, ni para levantarte, ni para comer, ni para nada. Y es una sensación horrorosa. Yo la he tenido por poco tiempo, sí, pero es una sensación muy desagradable, y que requiere ayuda, y que requiere revisión, y que requiere terapia, fundamentalmente, digamos. Es distinta a la angustia, que es un síntoma muy generoso que te permite descubrir cosas muy importantes de la vida, que es preguntarse por qué uno tiene la panza apretada, por qué uno está respirando cortito, por qué uno suspira todo el día en forma natural, qué me está pasando que suspiro, que tengo la panza apretada, que respiro corto, que me cuesta que el aire entre y salga fluidamente. Eso es angustia. Y eso implica no tener ganas de comer, eso implica quedarse más bien sentada, pensando en todo lo que hay que hacer, pero no me muevo, sino que solo pienso. La ansiedad, en cambio, que es el otro fenómeno, es bastante más inquieta. La ansiedad es como un movimiento en las manos, que yo necesito moverme, comer mucho, ojalá azúcar y harinas para que me calmen. Es mucho más inquieta lo ansioso. Lo angustioso es mucho más paralizante. Hola, tengo un nudo para desenredar. ¿Y saben cómo se llama?
Segunda ola. La segunda ola es un fenómeno propio de las pandemias y que se genera cuando se relajan las cuarentenas. Después de haber estado confinados tanto tiempo, se relaja la norma, la gente puede salir. Y al salir, se vuelve a contagiar y se vuelven a entrar. En este momento Chile está viviendo una segunda ola. Las razones dan lo mismo. Podrían ser errores gubernamentales, sanitarios, poca conducta de la gente, de obediencia a las normas sanitarias, desobediencia individual, pérdida de confianza en la autoridad, falta de desarrollo moral y comunitario de los distintos países. Pero prácticamente casi todos los países, después de haber tenido un relajo normativo en términos de las disciplinas y volver a tener contacto social, el virus se vuelve a reactivar y nos vuelve de nuevo a invitar hacia adentro. Esa es la clave, ¿no? Nos dicen afuera no se puede, vayan hacia adentro. ¿Estaremos yendo de verdad hacia adentro? ¿Hacia adentro, adentro? Yo me preguntaba cuántas veces en la vida uno tiene segundas olas. ¿Cuántas veces nos aflojamos y nos relajamos en el amor propio, en el peso, en el cuidado de la alimentación? Y aflojamos y decimos, ay, ya no importa. Y tenemos pésimas consecuencias y otra vez hay que volver a ponerse en alerta, conducta de disciplina, otra vez al orden. Quizás hablar de segunda ola es lo mismo que preguntarse lo que en algún momento, en alguno de los tantos videos que he hecho, es cuántas veces hemos vuelto a empezar, ¿no? Porque parecemos no entender. Esa es la sensación. Parecemos no entender. Parecemos que todo el mundo dice que hay ciertas cosas que hay que hacer para que el sistema funcione y no las aplicamos. Yo creo de verdad, por una escasa conciencia social, comunitaria, humana, por poca generosidad, por poca conciencia colectiva, por miedo, porque el miedo cuando se niega genera omnipotencia, nunca se olviden de eso. Y prepotencia también. La negación del miedo genera cosas horrorosas en la gente. ¿Y cuántas veces tú no has vuelto a empezar? ¿Cuántas veces no has tenido tú tu propia segunda ola? Donde agarraste confianza por determinadas circunstancias, tuviste la sanción que te dijo, a ver, pero no lo estás haciendo bien. Empecemos de nuevo. Y otra vez a volver a empezar. Yo cuando preparaba este ejercicio, este video, yo decía, ¿cuántas veces yo he tenido segundas olas? Muchas. Sobre todo con las cosas que más me cuestan, que tienen que ver con cosas para mí, fundamentalmente, porque para el resto no me cuestan tanto. Con el ejercicio, por ejemplo. Con el dejar el azúcar y la harina. ¿Cuántas veces he relajado un poquitito la norma y me he ido al tacho? Y otra vez vuelta, tener que decir otra vez. Porque sé que me hace bien, porque sé que es una elección de madurez, porque sé que es una elección consciente, porque es lo que quiero para mi vida, porque quiero salud, porque quiero bienestar. Y para eso hay que eliminar cosas que a uno le hacen mal, aunque sean agradables. Y vuelta hacia adentro. Y después uno vuelve otra vez y se vuelve a relajar. Y otra vez la vida te dice, no te sirvió porque el relajo te hizo poco consciente. El relajo te hizo estar poco alerta. El relajo no te hizo tomar las precauciones que tenías que tomar. Y así sucesivamente nos vamos encontrando y mirando en estas segundas olas eternas de la vida, a veces más largas que la de la pandemia. Se supone también que podrían venir terceras o cuartas olas, sobre todo en América del Sur por el tema del frío y del invierno.
No lo sé, pero la vida es así. La vida es de ida y vuelta, la ida es de salir, bajar la guardia, retornar, volver a empezar. Y no pasa nada. Y se puede. Porque lo más importante de todo es que se puede. Se puede volver a empezar. Se pueden cometer errores, sobre todo con cosas que nunca habíamos vivido ni sabíamos cómo se vivían. Se puede volver a experimentar. Ojalá no de la misma forma para no cometer errores, pero se puede volver a experimentar. Puedes volver a amar. Te pueden volver a hacer sufrir. Puedes amar y perder. Puedes amar y ganar. ¿Y no es eso acaso la vida? ¿No es un proceso continuo de segundas olas, terceras, cuartas, quintas y sextas? Claro, nosotros ahora tenemos súper conciencia en América del Sur de esta segunda ola pandémica. Por eso que hay países como Perú, como Argentina, que han alargado mucho las cuarentenas. No sé si será la fórmula correcta o no, no estoy yo para calificar eso. Lo que sí sé es que la vida tiene muchos procesos de cuarentenas largas, que hay gente que vive en cuarentena todo el tiempo con niños con cáncer, con diálisis. Hay gente que vive con mascarillas todo el día en su casa para no contagiar a sus familiares porque tienen un familiar inmunodeprimido, con corticoides, con un montón de cosas. Y ahora para la humanidad es ¡wow! Estamos en la segunda ola. Y sí, hay que volver a empezar una vez más. Lo importante es que sea distinto. Lo importante es que ahora, cuando estamos adentro, aprovechemos la pausa, los que tenemos la posibilidad de aprovecharla, porque los que están afuera trabajando, que no han podido aprovecharla, o los que tienen hambre y tienen que salir a buscar comida afuera, tendrán que ser asistidos por los estados para que no tengan que salir. Y de verdad esa pausa la puedan aprovechar, no solo para ser atendidos por el Estado como corresponde, sino también para meterse adentro de sus corazones para ver cómo pueden mejorar su calidad de vida. Ojalá que esta segunda ola produzca más crecimiento que la primera. Ojalá que esta segunda ola genere más valoración de la pausa que la primera. Ojalá que esta segunda ola genere que mucha gente sí se pueda quedar en su casa, porque el Estado se encarga de hacerles llegar dinero y comida para que no tengan que salir. Ojalá que esta segunda ola nos encuentre habiendo aprendido las consecuencias de la primera, porque si no, hay algo que no estamos haciendo bien. Piensa en cuántas segundas olas has tenido en tu vida, en cuántas has bajado la guardia y te has dado cuenta que no resulta y que hay que volver a empezar. Pregúntate cuántas veces has vuelto a empezar y te vas a dar cuenta que has sido capaz de cosas increíbles en tu vida. ¿Cómo no vas a ser capaz de aprender de esta experiencia? Por supuesto que sí. Todos vamos a ser capaces. Todos hemos tenido dolores, traiciones, desgarro. Hemos dañado, nos han dañado. ¿Cómo no vamos a poder aprender de esta tremenda oportunidad que la vida nos da? Con una ola, con 2, con 3 o con 5. Lo que haya que vivir, lo que sea que tenga que ser. Esa frase, lo que sea que tenga que ser, es como la esencia de la aceptación, de la no rebeldía, de la docilidad espiritual, de decir, voy a aprender lo que tengo que aprender, voy a vivir lo que tenga que vivir, en la primera, en la segunda o en la tercera ola. Y ojalá en la segunda, que es como estamos en Chile por lo menos, aprendamos un poquito más que en la primera y nos lleve a cometer menos errores. Y como he dicho muchas veces, la gran oportunidad de esta pandemia es la pausa. Y el triunfo o fracaso de tu experiencia en ella va a ser determinada
en el cómo vivas y cuánto aproveches esa pausa. Un beso. ¿Cómo están? Bueno, seguimos reflexionando sobre lo que ustedes me han pedido reflexionar a mí, que me han hecho estudiar y poder ver todos los temas habidos y por haber. Este tema tiene que ver con las 3 palabras que yo más he escuchado durante todo este periodo, desde que partió el coronavirus hasta ahora. La palabra paciencia, la palabra miedo y, ay, se me fue una, era paciencia, miedo y ansiedad. Esas son las 3, ahí sí, qué atroz, el bloqueo y la soledad y la cuarentena. Bueno, esas son las, llevo 3 días estudiando las 3 palabras. Las 3 palabras son entonces ansiedad, paciencia y miedo. Si uno analiza las 3, que fue lo primero que a mí me pasó cuando yo empecé a estudiar el tema para poderles hacer este video, lo primero que hay que tener claro es que ninguna de esas 3 ocurre en el presente, a excepción de la paciencia, que yo ya les había hablado algo de que la paciencia requería necesariamente de una confianza interior profunda. La paciencia solo se desarrolla desde la confianza, que es tener la profunda certeza, primero, que esto va a pasar, no puede ser eterno, nada lo es, y que de una u otra manera tiene que ser una tremenda oportunidad de crecimiento. Ahora, cuando a mí me han hablado del tema de la paciencia durante estos días, me han planteado el tema de la paciencia de estar encerrados, de cómo lo hacen, que ya llevan, no sé, una semana y ya la sensación de querer salir de la casa es una cosa espantosa. Yo estoy segura que si esto no fuera una obligación, estaríamos disfrutando de nuestras casas. El tema es que parece que es una obligación, si no moral, biológica. Pero al final, de alguna manera, estamos obligados a estar adentro. Entonces, la primera cosa es cambiar las palabras y dejar de decir que estamos encerrados, sino decir que estamos invitados a estar en casa y que estamos invitados a estar con nosotros mismos. Yo creo que ese es el gran desafío de esta historia. Los que van a transitar con mayor paciencia en toda esta rutina doméstica son los que se llevan mejor consigo mismos y los que tienen menos conflictos internos. Porque cuando uno está en esta sensación, lo primero que aparece son todos los monstruos de uno, las ansiedades, los miedos, porque hemos tenido una educación y un sistema que nos ha hecho permanentemente estar mirando hacia afuera. Y es súper cómodo mirar hacia afuera, porque afuera están todas las explicaciones, afuera están los culpables, afuera está todo lo malo, yo siempre intento dar lo mejor. Entonces, cuando todo eso de afuera me lo sacan y no me queda otra que mirarme en el espejo y mirarme a mí misma, a veces no es muy grato lo que encuentro. Por lo tanto, es una invitación a poder aprender a llevarse bien con uno y aprender a relacionarse con uno, ni siquiera llevarse bien, porque eso es una consecuencia de primero aprender a relacionarse. El miedo y la ansiedad son, y yo lo he dicho en muchos videos, son 2 estados que son inevitables en estas circunstancias, que primero hay que aceptarlos como reales, que no tienen nada de patológico, que son parte de la situación de estrés que estamos viviendo, pero que no están ocurriendo en el presente. En el presente, ahora cuando ustedes están viendo este video, ojalá, y espero que así sea, están ustedes sanos, están en el trabajo o en sus casas, con la gente que quieren, y la que no la pueden ver, saben cómo está y tienen de alguna manera control con respecto a eso. Por lo tanto, en ese presente, si ustedes cierran los ojos, no hay miedo. El miedo ocurre cuando se ponen a pensar en cómo van a pagar la cuenta del próximo mes. La ansiedad surge en decir, qué atroz, cuánto tiempo más me queda aquí adentro de esta casa, quiero salir. Pero porque proyectan y aparece la gran enfermedad de estos tiempos, que se acuerdan que yo la inventé,
que se llama exceso de futuro. Bueno, el exceso de futuro hoy día es lo peor que nos puede pasar. El exceso de futuro es no estar. Literalmente es eso, es no estar. Es no estar conectada con el presente, es no estar conectada con lo que me está pasando ahora y con la posibilidad de poder disfrutarlo. Me ha impactado tanto, pero tanto, porque yo estoy intentando contestar todas las preguntas que me hacen por Instagram y que tienen que ver con esta situación. Además de los pacientes que han tomado sesiones online conmigo, digamos. ¿Cuántas veces no dijimos cómo me gustaría estar en mi casa? No sé cuántas veces, pero son cientos de veces que hemos dicho esa frase. ¿Cuántas veces me gustaría decir, ay, me encantaría parar en el mundo que me quiero bajar? ¿Se acuerdan de esa frase de Mafalda? Nunca esa frase adquirió más sentido. El mundo paró y nos tuvimos que bajar. Entonces tenemos dos opciones nomás, no hay más. O aprovechamos esto como una oportunidad o no aprendimos nada. Porque lo peor que nos puede pasar es que esto pase, porque va a pasar de todas maneras, y digamos, oh, pensar que tuve tanto tiempo en la casa y no hice nada. Pensar que yo siempre había querido estar en mi casa y no disfruté a mis hijos, los reté todo el tiempo, no hablé con mi marido todo lo que yo tenía que hablar, no ordené, había dicho tanto que yo quería ordenar mi casa y terminó esto y salí a trabajar de nuevo. Y no ordené nada. Eso no nos puede pasar. Seríamos unos imbéciles si eso nos pasara. Si nos tuviéramos que arrepentir de todo lo que nos hubiera gustado hacer en casa que no hicimos, es porque no entendimos nada de la tremenda oportunidad que el universo nos dio al quitarnos el hacer y el tener, para solo poder ser. Ese es el gran desafío. Entonces, ¿cómo se resuelven estas tres palabras? Miedo, ansiedad. ¿Cómo se resuelve eso? Conectándonos con el presente. Porque la paciencia, que es la tercera, va a ocurrir cuando estemos conectados con el presente y tengamos la más absoluta conciencia de que esto se va a acabar. Y de que esto tiene una magia que hay que saber mirar y descubrir. Que todas las problemáticas, los miedos que podamos tener, que los tienes tú, que los tengo yo, que los tenemos todos, todas estas preguntas que salen todo el tiempo en forma brutal, van a tener respuesta, como todas las crisis del planeta, donde al final todo se acomoda y todo tiene sentido. Y aparece la sensación de decir, ¿y para qué estaba tan asustada? ¿Por qué no tuve más paciencia y no disfruté más de ese espacio? ¿De qué tenía tanto miedo si estaba haciendo todo lo que tenía que hacer? Ahora, si no lo estás haciendo, si no te estás cuidando, porque tú eres bacán y nunca te va a pasar nada malo, lamento comunicarte que a lo mejor es verdad lo que estás diciendo. A lo mejor a ti no te va a pasar nada malo, pero andas matando gente en la calle. Entonces creo que es algo a lo menos importante de considerar. Y creo que esas tres palabras, que son las más preguntadas, de una u otra manera se solucionan con la gratitud, se solucionan con la confianza y se solucionan con la conexión con el presente. Eso es lo que tenemos que lograr hacer en estos días. Estar lo más conectados posibles con el presente, lo más conectados posible, y tener la sensación más profunda de que esta conexión con el presente nos está permitiendo sacarle el jugo, en términos positivos, a la experiencia que estamos viviendo. Yo creo que eso es lo más clave y lo más importante en este minuto. Trabajemos esas tres palabras: miedo, ansiedad y paciencia. Las tres cosas que necesitamos evolucionar en estos días, que además son inciertos, no sabemos cuándo va a terminar, pero de que va a terminar, eso es seguro. El tema es cómo vamos a hacer nosotros cuando terminemos.
¿Qué va a haber cambiado en tu vida cuando esto termine? Creo que eso es lo más importante de evaluar. Les mando un beso. ¿Cómo les va? Bueno, aquí la vamos llevando, ¿no? Día a día. Y creo, y a eso me refiero con este video, que quizás una de las palabras que más surgen en la gente en general, que están surgiendo en nosotros, es la palabra inestabilidad. Es como que todos los días es distinto. Y en una de las cosas que quizás más se nota es que otra de las frases que más me repiten permanentemente, y por eso este video se llama así, es: no puedo parar de comer. Y si bien yo he tenido días de necesitar, de estar ansiosa, digamos, y de mutar la ansiedad hacia algo que sea comida, generalmente dulce, tengo la sensación de que he estado relativamente tranquila con respecto a eso, probablemente porque he estado haciendo ejercicio. Pero sí me dediqué mucho a estudiar el tema de por qué se nos va hacia la comida toda esta historia. Y en realidad todos los grandes sabios y estudiosos con respecto al tema, lo que plantean es que en los momentos de incertidumbre, a los seres humanos como especie, se nos despiertan y gatillan carencias súper ancestrales, como muy primitivas del ser humano. Así como aparece el miedo, que es súper primitivo y que de una u otra manera nos hace incluso tener conductas irracionales, como ir al supermercado a comprar más cosas sabiendo que ya tenemos. Hay un tema con la carencia, con que nos pueda faltar, y eso es como muy antiguo, está como muy en el inconsciente colectivo de los seres humanos. Entonces, la comida pasa a ser, independientemente de las historias individuales que cada uno tenga en relación a la comida, porque todos tenemos cuentos con la comida, digamos, o sea, todos nos relacionamos con la comida de una manera distinta. Para algunos podrá ser expresión de cariño, para otros es autodestrucción, para otros es entretención, para otros premio, para otros es diversión, compañía, etcétera. Independientemente de cómo cada uno con sus historias llevó a canalizar el tema de la comida, ancestralmente y dentro del inconsciente colectivo se despierta esta necesidad de estar muy alerta frente a posibles carencias. Entonces, lo que nos pasa en nuestro inconsciente es que esa carencia queremos cubrirla, obviamente. Entonces hay gente que va y compra en exceso, hay gente que sabiendo que tiene, quiere más, y hay gente que come más de lo razonable para sentir que con eso, hasta dentro de su inconsciente, alivia ese miedo a que pudiera faltar. Esto es mucho más fuerte, evidentemente, en personas que han vivido carencias en su vida. Por ejemplo, toda la gente que vivió guerras, que tuvo herencias históricas de ancestrales en relación a que pueda faltar o que nos pueda faltar, y evidentemente eso se deposita dentro de las familias, ¿no? En muchas familias hay abuelas que uno podía ver, por ejemplo, que hacían cientos de comidas para un fin de semana para mucha gente. Entonces, la comida pasó y pasa a ser un elemento muy, muy ligado al tema de los afectos y a cómo nos expresamos cariño y a cómo nos entretenemos de una u otra forma en estos periodos en los que además estamos solo en casa y la cocina pasa a ser, sin duda, un lugar de encuentro, un lugar entretenido, un lugar incluso donde yo puedo convocar a los adolescentes que en otros momentos del día probablemente no quieren mucho participar ni en el aseo, ni en la limpieza, ni en la desinfección, ni ninguna de esas cosas, pero en la cocina probablemente sí. Entonces,
generamos esa sensación de convivencia, de alegría, de diversión y de querer compartir. El tema es cómo lo dosificamos, porque si no de esto vamos a salir con muchos kilos más y además con una sensación de angustia asociada a la culpa que da comer en exceso o comer mal, porque a veces no tiene que ver con comer en exceso, sino que con comer mal, que no nos hace bien. Entonces, esta frase que a mí me repiten todo el rato, hombres y mujeres, porque podríamos suponer prejuiciosamente que es una frase más dicha por mujeres, por el entrenamiento que nosotros tenemos al estar delgadas, los mandatos culturales propios del patriarcado, etc. Bueno, hombres y mujeres me repiten todo el día este tema, no puedo parar de comer, o sea, estoy como picando todo el día o pensando en qué se hace el almuerzo y del almuerzo ya estoy pensando qué se hace a la noche y de ahí empiezo como a circular dentro de eso. Entonces, ¿cómo organizamos esto para que no nos haga daño y para que también sea un espacio de entretención y de compartir en familia? Primero, que las comidas de alguna manera estén programadas a ciertos horarios y haya actividades entre comida y comida que nos mantengan ocupados, ocupadas, para no tener que caer en la sensación de que este espacio de no hacer nada, de una u otra manera, me permite entrar a la cocina a picar dos cosas y salir. Segundo, que esto que si no podemos evitarlo, porque la ansiedad, porque el miedo, porque la angustia, porque el exceso de futuro, etcétera, se nos inunda, elijamos que 2 almendras pueden ser súper buenas para saciar la ansiedad. La banana o el plátano también, no muy maduro, sí, también tiene que ver con eso, ayuda. El agua también ayuda mucho, el mantenerse hidratado. Pero antes de cualquier hábito alimenticio saludable que uno pueda o no utilizar, lo más importante es la actividad. Ordenen su día. Planifíquenlo el día anterior, programen eso, arréglense, pónganse ropa en la que de alguna manera tengan conciencia del cuerpo, no se pongan ropa ancha, donde el día de mañana cuando se vayan a poner un jeans o un pantalón en el caso de un hombre, sientan que no les entra y que no entienden cómo llegaron ahí. Entonces prueben, pónganse cosas que les aprieten la cintura, que les aprieten las piernas, para ir viendo si la ropa que se ponían antes de la cuarentena es la misma que se ponen ahora, porque eso va a tener que ver después con la imagen. Intenten ponerse las remeras, las poleras o las camisetas o las camisas o las blusas adentro del pantalón para ir teniendo conciencia de cuerpo, porque si no, uno va teniendo esta sensación de que uno está cómoda, que está ancha, que se puede mover y que pareciera que todo cabe. Entonces da lo mismo un pan más, un pan menos, o da lo mismo tal cosa o tal otra. Vayan como teniendo conciencia del cuerpo, vayan estando alertas. Además con la angustia, la angustia produce mucha retención de líquido. Entonces es normal que nos sintamos hinchados y que sintamos que las manos están un poquito más gruesas, a lo mejor la cara puede también, no sé, pero cada uno sabe. Si uno tiene esta capacidad de observación, cada uno sabe cómo regular y cómo equilibrar esto en pro de un bienestar que nos ayude a transitar en esto que además no sabemos cuándo va a terminar. Tratemos, por supuesto, de comer ensaladas, proteínas, lo menos carbohidratos posibles dentro de lo que se pueda, pero si se van a comer carbohidratos, que sean en momentos elegidos, de mucha alegría familiar, de convivencia, de compartir, sin culpa, pero entendiendo que las comidas son los intermedios de una programación diaria que tiene un montón de actividades, que va desde limpiar la casa, desde hacer deberes, los que tienen teletrabajo, los niños que tienen cosas del colegio, y que todos nos mantengamos lo más ocupados posibles para que la cabeza no quede vacía y en esta sensación de no quedar vacía no se llene con comida. Bueno, porque si bien hay una cosa ancestral y muy arquetípica que de alguna u otra manera nos empuja a vencer nuestros miedos desde las carencias, también es cierto que tú, que yo y que todos le tenemos que poner voluntad para no tener esta sensación de vacío dentro del día que de alguna manera se llene con lo que comemos, tomamos o lo que de alguna manera nos hace
sentir que esta ansiedad loca que vivimos en el día producto de la incertidumbre no nos inunde y por supuesto no nos termine haciendo daño en nuestra imagen emocional de nosotros mismos y tampoco por supuesto corporal. Bueno, ¿les parece? Así que dejemos de decir que no podemos parar de comer. Empecemos a administrar mejor nuestros tiempos para poder hacerlo de buena forma. Un beso grande.